Imagina estar en una oscura carretera solitaria en medio de la noche, sin más compañía que tus propios pensamientos y el sonido del motor de tu camión. Jorge Hernández, un camionero con más de 10 años de experiencia, vivió una de las experiencias más aterradoras de su vida una noche de verano en 2022, mientras cruzaba Wyoming. Era una noche tranquila, el cielo estaba despejado y la luna llena iluminaba el camino. A pesar de la serenidad del paisaje, había algo inquietante en la soledad de la carretera. Jorge, acostumbrado a largas horas de manejo nocturno, no podía sacudirse una sensación de incomodidad que lo acompañaba desde que había dejado la última parada. De repente, en la distancia, una luz parpadeante llamó su atención. Inicialmente pensó que era otro vehículo con problemas, pero al acercarse, se dio cuenta de que provenía de un viejo edificio abandonado al costado de la carretera. La curiosidad y un sentido de responsabilidad lo llevaron a detenerse y averiguar qué estaba ocurriendo. Bajó del camión y se acercó al edificio con cautela. La estructura, visiblemente deteriorada por el paso del tiempo, parecía ser un antiguo almacén o una casa de campo. La luz intermitente provenía de una ventana rota en el segundo piso. Mientras se acercaba, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Al entrar, el ambiente era denso y opresivo. Un olor a moho y abandono llenaba el aire. De repente, un ruido lo hizo girar bruscamente. Frente a él, un hombre desaliñado con un cuchillo en la mano lo miraba con una expresión perturbadora. Jorge no lo pensó dos veces y salió corriendo del edificio, su corazón latiendo a 1000 por hora. De vuelta en su camión, aceleró para alejarse lo más rápido posible. Pero la sensación de ser observado no desaparecía. A medida que avanzaba por la carretera, comenzó a notar cosas extrañas, sombras que se movían entre los árboles y sonidos inexplicables que resonaban en la noche. En un momento de valentía, decidió detenerse para comprobar si realmente alguien lo seguía. Bajó del camión y examinó los alrededores con una linterna. Fue entonces cuando vio algo que lo dejó helado, huellas humanas anormalmente grandes impresas en la tierra, como si alguien gigantesco lo estuviera siguiendo. No podía quedarse allí. Subió de nuevo al camión y continuó su camino, luchando por mantener la calma. Cada kilómetro recorrido parecía eterno, con la paranoia incrementándose a cada minuto. Finalmente, divisó una estación de servicio en el horizonte y se dirigió hacia allí, buscando refugio y respuestas. El empleado de la estación, un hombre mayor con rostro serio, lo escuchó atentamente mientras narraba su experiencia. Al terminar, el empleado asintió lentamente y le contó una leyenda local que hizo que Jorge se estremeciera. Se decía que un hombre errante, un espíritu maligno, acechaba a los viajeros solitarios en esa carretera. Jorge, incrédulo pero profundamente afectado por la historia, decidió no quedarse más tiempo en ese lugar. Llenó el tanque de su camión y continuó su viaje, con la leyenda resonando en su mente y el temor constante de que el hombre errante pudiera aparecer en cualquier momento. Desde aquella noche, Jorge nunca volvió a ser el mismo. Cada vez que conduce por carreteras solitarias, no puede evitar recordar esa experiencia y sentir un escalofrío. El miedo de encontrarse nuevamente con esa figura en la oscuridad lo acompaña siempre, recordándole que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. En los días que siguieron al incidente, Jorge comenzó a investigar sobre la leyenda del hombre errante. Habló con otros camioneros, vecinos y gente del lugar, recopilando relatos y experiencias similares a la suya. Descubrió que muchos habían tenido encuentros perturbadores en esa misma carretera. Un camionero le contó cómo una noche había visto una figura alta y delgada caminando a lo largo de la carretera, desapareciendo en la oscuridad cuando trató de acercarse. Otro relató haber escuchado susurros y risas siniestras mientras intentaba dormir en su camión. Cada historia que escuchaba solo aumentaba su inquietud. Parecía que la carretera estaba maldita, y el hombre errante no era solo una leyenda urbana, sino una realidad aterradora que muchos habían experimentado de primera mano. Decidido a no dejarse vencer por el miedo, Jorge continuó su trabajo, pero ahora, cada vez que atravesaba esa carretera, tomaba precauciones adicionales. Siempre mantenía las puertas del camión bien cerradas y no se detenía a menos que fuera absolutamente necesario. Una noche, varios meses después del incidente, Jorge volvió a cruzar Wyoming. Esta vez, llevaba consigo un amuleto de protección que un amigo le había dado, asegurándole que lo mantendría a salvo de cualquier mal. El viaje transcurrió sin contratiempos hasta que, de nuevo, vio una luz parpadeante en la distancia. Su corazón se aceleró al recordar la noche de terror que había vivido. Sin embargo, decidió no detenerse y siguió adelante, ignorando la luz. A medida que se alejaba, sintió un alivio momentáneo. Pero entonces, su camión comenzó a fallar.
El motor tosía y finalmente se detuvo. Jorge maldijo su mala suerte mientras intentaba reiniciar el camión sin éxito. La oscuridad a su alrededor parecía intensificarse, y los sonidos de la noche se volvieron más inquietantes. Decidió quedarse dentro del camión y esperar a que amaneciera, esperando que el amuleto lo protegiera. Los minutos se convertían en horas, y cada ruido exterior lo hacía saltar. De repente, vio una sombra moverse cerca de la ventana del camión. El miedo lo paralizó mientras observaba la figura acercarse lentamente. La figura, alta y delgada, se detuvo frente a la ventana, mirándolo fijamente. Aunque no podía distinguir los rasgos de su rostro, la presencia era innegablemente inquietante. Jorge agarró el amuleto con fuerza y comenzó a rezar. La figura permaneció allí por lo que parecieron ser eternos minutos, antes de finalmente alejarse y desaparecer en la oscuridad. Jorge, sudoroso y tembloroso, no pudo dormir el resto de la noche, esperando que el amanecer trajera consigo la seguridad. Con las primeras luces del día, Jorge intentó de nuevo arrancar el camión. Esta vez, el motor respondió y pudo continuar su camino. Al llegar a su destino, se prometió no volver a tomar esa carretera de noche. El incidente se convirtió en una advertencia para otros camioneros y viajeros. La historia de Jorge circuló rápidamente, y muchos comenzaron a evitar la carretera durante la noche, temiendo encontrarse con el hombre errante. Sin embargo, para Jorge, el miedo persistía. Cada vez que escuchaba una historia similar, el recuerdo de aquella noche volvía con fuerza, recordándole el terror que había sentido y la presencia inquietante que había visto. Con el tiempo, Jorge decidió cambiar de ruta y evitar Wyoming por completo. Aunque esto implicaba recorridos más largos, la paz mental que obtenía valía la pena. Nunca volvió a ver la figura, pero el miedo a lo desconocido permanecía latente. Sus compañeros camioneros le mostraron su apoyo, compartiendo sus propias experiencias de miedo en las carreteras. Aunque algunos eran escépticos, otros comprendían perfectamente el terror de enfrentarse a lo inexplicable. Jorge comenzó a llevar consigo otros amuletos y objetos de protección, regalos de amigos y familiares preocupados por su bienestar. Cada objeto tenía una historia y un propósito, dándole una sensación de seguridad en sus largos viajes. Aunque seguía trabajando como camionero, Jorge nunca olvidó las lecciones aprendidas de aquella noche. Sabía que el mundo estaba lleno de misterios y que, a veces, lo mejor era respetar lo desconocido y mantener la cautela. Con los años, Jorge compartió su historia con nuevos conductores, advirtiéndoles sobre los peligros de la carretera y la importancia de estar siempre alertas.